Bueno, chicos y chicas, listo. Vamos a trabajar en esta sesión en lo que tiene que ver con el curso de enseñanza de las lenguas nativas en Colombia, ¿no? Ustedes saben, vamos alternando. Hace 8 días trabajamos el curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. En esta sesión, en esta franja, pues vamos a trabajar con el curso de lenguas nativas, ¿sí? De enseñanza de las lenguas nativas en Colombia. Regálame un segundito, por favor. Listo, qué pena, gracias por la esperita. Entonces, como les decía, vamos a trabajar el curso de lenguas nativas en Colombia. Como yo les decía en el encuentro tutorial, tanto para las personas que nos acompañan de Ipiales como para las que nos acompañan de Barbacoas, o quienes nos van a ver, pues mejor dicho, em, la idea es que estos CIPAs nos sirvan como soporte transversal para el desarrollo de las actividades, ¿listo? En los encuentros tutoriales pues profundizaremos en temáticas. Obviamente aquí en los CIPAs también trabajaremos algunas temáticas, vamos a profundizar sobre ellas. En el caso de lenguas nativas, de enseñanza de las lenguas nativas en Colombia, vamos a trabajar y vamos a profundizar con el tema, o con lo que concierne más bien, a la investigación. A mí me interesa mucho que ustedes por lo menos al culminar este periodo académico, hayan concretado lo que tiene que ver con su tema de investigación, su problema de investigación, los objetivos y la justificación de su propuesta, con el fin de que ya puedan ir ustedes avanzando y ojalá estos trabajos de investigación que ustedes están realizando y que realicen en este periodo, la idea es que ustedes puedan trabajar en cada uno de los cursos que estamos orientando los diferentes tutores que los acompañamos, que estén trabajando un solo proyecto para nutrir ese proyecto y que ese proyecto, poquito a poco, semestre tras semestre, vamos en el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, lo vayamos perfeccionando para que ustedes cuando lleguen, ojalá noveno, décimo periodo académico, puedan realizar la sustentación de su trabajo de grado y pues obviamente eso les favorecerá muchísimo en materia de tiempo, ¿no? Porque suele pasar que cuando se terminan las materias o los cursos, pues en este caso, eh, queda pendiente el trabajo de grado y ese trabajo de grado suele tomarse un tiempito, sobre todo porque ya los tutores no estamos así como en la orientación tan permanente, el tema de asesorías es bastante, eh, no es tan sincrónico como quisiéramos, sí, eso depende mucho del asesor que nos asigna la universidad, bueno, en fin, hay un sinnúmero de características que tiene el tema de trabajo de grado, sí, de tal manera pues que yo les aconsejo, ¿no? Así como amigo, como colega que ustedes van a ser míos, más bien dicho, en un futuro. Entonces, como colegas aquí, yo les aconsejo que ya traten de direccionar todos los esfuerzos de investigación hacia la construcción de su trabajo de grado. Eso les va a facilitar muchísimo las cosas y sobre todo en temas de tiempo les va a optimizar muchísimo y van a manejar de manera más eficaz el tiempo. La idea es que ustedes en el 2025 termina el proyecto y ustedes también puedan obtener su título, ¿no? Su grado. Entonces, en ese sentido, vamos a dividir esta franja en, digan, dos, tres partecitas. La primera tiene que ver con unos comentarios generales que les voy a compartir con respecto a cómo es seleccionar un tema, qué características debe tener un tema de investigación. Me imagino yo que ustedes ya tienen adelantos en su investigación. Esta información les servirá justamente para evaluar su tema de investigación. Recuerden que uno de los propósitos del curso de enseñanza de las lenguas nativas en Colombia tiene que ver con que ustedes puedan diseñar instrumentos de evaluación de los objetivos. En este caso no vamos a evaluar los objetivos, sino que vamos a evaluar todo el proceso. Y todo el proceso inicia justamente con la selección del tema. Entonces vamos a revisar algunas cositas de cómo seleccionar un tema, qué características debe tener un tema para que ustedes después puedan convertir ese tema en un problema, ¿listo? Y ese problema después ya pueda desprenderse unos objetivos de investigación y una justificación. Es bien importante justificar su problema de investigación, ¿no? Porque es importante, porque es necesario, porque requiere que se investigue sobre el tema que ustedes escogieron. Vamos a trabajar en esa parte. Eh, yo no diría que es una segunda sección, pero sí vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Con ustedes. Yo tengo uno aquí. Me encantaría que ustedes compartieran también sus temas, perdón, los temas que ustedes vienen trabajando y vamos haciendo también la evaluación de esos temas
para ver cómo estamos, ¿listo? Para ver qué fortalezas tienen esos temas, qué debilidades tienen, y en el caso de encontrar pues debilidades, pues poder fortalecerlas, ¿no? Poder solucionarlas, resolverlas y poder de esa manera, digamos que orientar mejor su proceso de investigación. En otro aspecto, vamos a revisar la guía de actividades número 2. Me interesa mucho revisar con ustedes lo que tiene que ver con el punto 3, el que dice revisar y escoger uno de los 8 capítulos. Bueno, eso lo vamos a trabajar cuando lleguemos a esa sección y vamos a ir revisando para que ustedes de una vez se vayan programando y agendando. ¿Listo? Eso es como lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas, por favor? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, como les decía, eh, el tema de investigación. Sucede que cuando nos adentramos al mundo de la investigación, en primer lugar, aquí quiero hacer una especie de paréntesis, ¿no? Como llamado atención. Ustedes dirán, ¿por qué ese afán? ¿Por qué esa necesidad, ¿no? De ponernos a investigar. ¿Listo? Si nosotros vamos a ser licenciados o licenciadas, maestros, maestras, profesores, profesoras en etnoeducación. La necesidad de investigar surge fundamentalmente porque la investigación es la que nos permite a nosotros transformar nuestra acción educativa. ¿Listo? A través de la educación por ejemplo, autores como, como Eliot, por ejemplo, autores como La Torre, bueno, diversos autores, mencionan que un tipo muy específico de investigación, que es la investigación acción educativa, permite justamente reflexionar sobre nuestra propia labor como maestros, como maestras, como profesores y profesoras. ¿Listo? La investigación entonces se convierte en un pilar fundamental para nuestro ejercicio como profesores y profesoras. Sobre todo en el momento en el que estamos, que es un momento en el que realmente el auge de las tecnologías de la información, ¿no? De las redes de la información, pues implica que la labor del maestro no solamente se vea reducida al hecho de transmitir conocimiento. Es necesario que el maestro construya saber pedagógico. La información ustedes la pueden conseguir en internet, es muy sencillo en este momento del mundo, de la historia, abrir Google, ¿listo? Y ahora mucho más con el tema de las inteligencias artificiales, como el chat GPT o GPT, pues, ¿no? Este tipo de inteligencias que realmente están asombrando em, a la humanidad, sobre todo por lo que pueden hacer, ¿no? Y por lo que pueden llegar a ser capaces de hacer. Yo leía, por ejemplo, que si em, en esto del avance de las tecnologías de la información y sobre todo de la inteligencia artificial, pues la tendencia es que algunos de los empleos de los que de quienes nos dedicamos a hacer ciencias humanas y sociales, pues los maestros entre ellos, pues podrían desaparecer, ¿no? La idea es que justamente nos preparemos nosotros ante esa eventualidad y hay algo que no pueden hacer las inteligencias artificiales y es justamente investigar, crear conocimiento, ¿listo? Crear saber pedagógico. Es muy difícil todavía que lo logren hacer. La inteligencia artificial termina siendo una base de datos que trabaja a una velocidad pues sí, muy alta y que a partir de la información que recopila en esa base de datos sobre el tema que se le pregunte, pues entrega unos resultados. Eh, Creo yo que está mal llamada inteligencia artificial, pero realmente no es inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es inteligencia en el sentido en que la inteligencia se puede relacionar con el tema de crear. Nosotros sí somos inteligentes, los seres humanos sí somos inteligentes, en el sentido en que creamos, resolvemos, no estamos dependiendo de una orden, nosotros creamos, en este caso, pues y en el caso de nosotros como maestros, pues creamos conocimiento y vamos a crear saber pedagógico. Por eso es importante que investiguemos fundamentalmente. Porque la información ya está, la podemos encontrar. Los estudiantes ahora pueden encontrar la información en cualquier lugar en Internet, ¿listo? Hay fuentes que son más fiables que otras, eso sí. Y justamente esa es una de nuestra labor como maestros, también direccionar, orientar a nuestros estudiantes a buscar información pues que les sirva, ¿no? En su proceso de conocimiento. Em, pero se encuentra la información, ya no está escondida como antes, ¿no? Que antes era muchísimo más difícil pues acceder a la información, teníamos que recurrir nosotros a las bibliotecas, a los libros en físico,
y eso demoraba mucho más las cosas, pues, ¿no? Y por eso habría que aprender, por eso la necesidad de aprender de memoria las cosas, porque en ese momento no teníamos una herramienta, no contábamos con una herramienta que nos optimice ese proceso de búsqueda de la información. Entonces, chicos y chicas, investigar es fundamentalmente importante porque nos permite transformar nuestra práctica docente. ¿Listo? Un maestro en la actualidad, un profesor en la actualidad que quiera hacer su labor de manera ética y responsable, debe investigar. Por eso es importante que ustedes se familiaricen y asuman este proceso y su rol como investigadores. ¿Listo? O como investigadores. Cuando nosotros nos decidimos investigar, el problema que encontramos fundamentalmente es, bueno, ¿qué vamos a investigar? ¿Listo? Podemos ya tener las ganas de investigar, podemos tener algunos elementos conceptuales sobre la investigación, pero bueno, ¿qué vamos a investigar? Es el problema. Y ahí en ese qué vamos a investigar es donde surge fundamentalmente, es donde, Edwin, buenas tardes, bienvenido, es donde surge fundamentalmente la importancia de saber escoger el tema de investigación. ¿Listo? Eh, Nosotros podemos investigar sobre cualquier cosa, obviamente sí, de acuerdo. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en investigación, ya de manera académica, formal, justamente la delimitación del tema de investigación, saber delimitarlo, caracterizar ese tema de investigación, saber identificarlo, nos va a permitir a nosotros poder orientar el resto de la investigación. Chicos, aquí hago una pausita pequeña. Les voy a dejar aquí en el chat del grupo, en el chat del grupo no, aquí en el chat de la sesión, ¿listo? La lista de asistencia para que ustedes la vayan diligenciando. Si alguno tiene alguna dificultad con la lista de asistencia, pues me comenta. ¿Listo? Y les agradezco muchísimo. Entonces les decía, delimitar el tema, saber identificarlo, caracterizarlo, poder describir lo que vamos a investigar, nuestro tema de investigación, es fundamental. Eso nos va a orientar el resto del proceso. Recuerden que la investigación es un proceso, ¿sí? Es un paso a paso. En ese sentido, el primer paso que nosotros podemos dar es tener la voluntad de investigar, que surja el deseo de investigar. Ese es el primero. Una vez con ese deseo, con esa voluntad de investigar, tenemos que ver qué vamos a investigar. Ese es el tema, ese es el segundo paso. Y hay que dar esos pasos muy firmes, ¿listo? Porque cada pasito nos va a permitir avanzar en nuestro camino como investigadores. Entonces, el tema de la investigación resulta que se convierte en un interés definido. Tenemos una voluntad, una intención, un deseo de investigación, pero ya lo definimos. Cuando nosotros logramos pasar de ese deseo, de esa voluntad de investigación, ¿sí? De ese querer investigar, a definir ya un interés, ¿listo? Ahí nosotros empezamos ya a construir nuestro tema de investigación. Ese interés definido debe estar suficientemente restringido, de tal manera que nosotros nos imaginemos, nos proyectemos en que nos vamos a convertir en expertos sobre el tema. ¿Listo? Para eso se define el tema de investigación. Vamos a investigar para convertirnos, vamos a imaginar que nos vamos a convertir en expertos sobre el tema. ¿Listo? Por ejemplo, cuando Einstein empezó a investigar sobre la física, ¿listo? Entonces el deseo de Einstein pues era investigar y era volverse experto en la física. ¿Listo? Y de ahí pues todos los avances que sus investigaciones arrojaron, ¿no? Que sus descubrimientos e investigaciones arrojaron. El tema de investigación es entonces un interés definido suficientemente restringido que nos permita a nosotros convertirnos en expertos sobre el tema. Esto siempre vamos a imaginar eso. ¿Listo? Es el inicio de cualquier proceso de investigación. Y para realizar esta definición del tema, para que nosotros podamos empezar a restringir, ¿qué es restringir? Es limitar, delimitar, ¿no? Es ubicar ese tema en un campo bastante, digamos, donde se identifiquen sus límites. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a investigar, arrancamos justamente definiendo ese tema y para definir el tema, fundamentalmente nosotros vamos a orientarnos con la revisión de documentaciones recientes, que es lo que ustedes hicieron en el curso de lenguas de enseñanza de las lenguas nativas 1. Ustedes construyeron un estado del arte, no sé si todavía lo tienen, si lo perdieron, pero ya empezaron a hacer esa revisión documental. La revisión documental nos permite a nosotros ubicar el tema en un contexto académico, si saber qué se ha investigado, cómo se lo ha investigado, qué falta por investigar. Entonces es fundamental hacer esa revisión documental. También podemos consultar otras fuentes, no solamente consultar textos académicos, obviamente, y el consejo que les doy siempre es que un estado del arte
para que tenga, por ejemplo, un carácter de relevancia, debe construirse con investigaciones de máximo 5 años hacia atrás. Estamos en el 2023, entonces 2023, 22, 21, 20, 19, entre el 2019 y 2000, hasta el 2019-2018, busquen información. ¿Listo? Porque eso nos daría cuenta del estado actual del tema que ustedes están investigando o que tienen intención de investigar. Pueden consultar con otras fuentes también. Sí, pueden consultar con los tutores que estamos acompañando el proceso, con los mayores, con las mayoras, con los sabedores, las sabedoras, listo, de su comunidad, porque eso les va a dar también una orientación de qué es lo que se necesita investigar en los territorios. Y es fundamental en el campo de la educación estar en constante comunicación con el territorio, estar en diálogo con el territorio, ¿no? Y cuando me refiero a diálogo con el territorio, me refiero a diálogo justamente con estas autoridades, con los mayores, con los sabedores, que son quienes poseen el saber y quienes pueden también, a través de la conversación, del diálogo y de nuestra observación, cuando me refiero a observación, hablamos de las palabras, escuchar muy bien, ¿no? Escuchar atentamente. ¿Listo? Ustedes están haciendo práctica pedagógica, ya vienen haciendo procesos de observación participante, por ejemplo. Entonces, observar implica eso. Observar no solamente en el tema de investigación, cuando hablamos de investigación, no solamente se hace con los ojos, es una labor que se hace con todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces observamos, escuchamos, sentimos lo que nos dicen los mayores, las mayores, los sabedores, ¿listo? Las autoridades, porque eso nos va a permitir también dar cuenta de qué es lo que se necesita en los territorios. Cuando nosotros escogemos un tema de investigación, podemos nosotros trabajar o querer trabajar muchísimos temas. Hay infinidad de temas. El universo entero es un tema de investigación. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar investigación, es fundamental contextualizarnos en el rol, en el trabajo que nosotros vamos a desarrollar. En este caso, nosotros vamos a contextualizarnos y ustedes deben contextualizar sus temas de investigación en el marco de la licenciatura en etnoeducación. ¿Listo? Deben ubicar ustedes, ¿sí? Lo ideal es que ustedes puedan, más bien dicho, ubicar, más que deberes, ubicar, más que deberes que puedan y quieran, ubicar ese interés de investigación, ese tema de investigación en el contexto de la licenciatura en etnoeducación. ¿Qué quiere decir esto? Ubicar el tema en el contexto etnoeducativo, pedagógico, didáctico. ¿Listo? Porque eso pues nos va a facilitar las cosas para realizar la investigación. ¿Listo? Debemos identificar un área general. ¿Listo? Y de la identificación de esa área general vamos nosotros a limitar el tema. Una cosa es decir, quiero investigar sobre estrategias pedagógicas. ¿Listo? Ahí tengo un tema de investigación, supondríamos nosotros. ¿Listo? Pero cuando digo quiero investigar sobre estrategias pedagógicas, realmente no estoy definiendo el tema de investigación. Porque estrategias pedagógicas hay, una amiga diría chorrocientas mil. ¿Listo? Hay infinidad de estrategias pedagógicas, hay muchísimas estrategias pedagógicas y realmente no estamos definiendo nada. Cuando yo digo, por ejemplo, quiero investigar las estrategias pedagógicas que puedo diseñar para la enseñanza de las matemáticas con los estudiantes del grado tal, ahí estoy delimitando un tema. Entonces, quiero enseñar matemáticas a partir de unas estrategias pedagógicas que yo pueda diseñar. Entonces empiezo a delimitar el tema. ¿Listo? Y una parte fundamental de la elección del tema y que se suele dejar o pasar por alto, más bien dicho, tiene que ver con la revisión de los recursos. Tenemos las ganas de investigar. Supongan ustedes que tienen más o menos delimitado el tema de investigación, pero obviamos o pasamos por alto el hecho de revisar los recursos. Entonces llega un punto en el que cuando nosotros ya planteamos la investigación, ya planteamos un problema, unos objetivos, listo, ya la presentamos, llega un punto en el que decimos, no podemos investigar porque no contamos con los recursos. ¿Listo? Ustedes supongan, quieren hacer, por ejemplo, un análisis de las rocas lunares. ¿Listo? No podemos hacerlo porque no contamos con esos recursos. ¿Ya? Entonces la investigación, por más interés, por voluntad, obviamente estoy poniendo un ejemplo bastante extrambótico, pues, ¿no? Bastante sacados los cabellos, ¿no? Exagerado. Pero a lo que me quiero referir es que siempre revisamos los recursos. O sea, lo que quiero investigar, lo puedo investigar, o sea, cuento con las posibilidades de investigarlo. ¿Listo? Entonces queremos investigar, por ejemplo, sobre, con el caso de las comunidades afro, por ejemplo, sobre lengua materna en el Pacífico. Resulta que lenguas maternas en el Pacífico es bien difícil encontrar. Ya no podríamos realizar esa investigación porque no existen.
Hay vestigios de muchísimas lenguas descendientes eh, africanas, pero son vestigios, no constituyen una lengua. Estas son palabras por ahí que permiten expresar algunas sensaciones, emociones, sentimientos, formas de ver el mundo, pero realmente no hay una lengua. En el caso, por ejemplo, de los pastos, ¿no? De la comunidad de los pastos, del pueblo pasto. eh, la lengua pasto prácticamente se encuentra desaparecida. Hay unos vestigios muy pequeños, ¿sí? Pero no hay gramática, por ejemplo, de la lengua pasto. Entonces eso dificultaría mucho investigar sobre lengua materna como tal, con hablantes, porque no los hay. Entonces, si no hay hablantes de la lengua, yo cómo puedo investigar sobre esa lengua. ¿Listo? Entonces, siempre piensen esto. La investigación es un proceso de reflexión constante. ¿Listo? Los errores que solemos cometer como estudiantes en proceso de formación en investigación tienen que ver con eso, con que nosotros pensamos que las cosas es recibo la actividad, entrego y listo. No. En investigación, el asunto es recibo lo que la actividad, qué tengo que hacer? Entonces, en este caso vamos a delimitar el tema nosotros. ¿Listo? Entonces, apenas yo empiezo a delimitar el tema, tengo que pensar en todos estos pasitos que yo les estoy comentando y reflexionando, porque la investigación es un proceso sistemático. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de hacer una búsqueda en Internet, de convertirnos en investigadores? Justamente ese proceso sistemático y de reflexión. Ustedes dirán, pero profe, qué pereza hacer todo eso. Sí y no. ¿Listo? Sí, en el sentido de que podría parecer que son pasos bastante complicados solamente para escoger el tema. No, porque justamente de la buena elección del tema, de la adecuada elección del tema, ¿sí? De la elección sistemática del tema, nosotros podemos dar un paso firme hacia lo siguiente que tiene que ver con la formulación del problema. Si nosotros no tenemos claro el tema, vamos a tener un problema grandísimo a la hora de formular el problema. Y ahí es donde da más pereza, porque entonces llega el tutor, llega el asesor y nos dice, no, este problema no me sirve porque no está delimitado, porque no tiene un interés de investigación específico, listo, y se lo regresa. Entonces ustedes tienen que volver a escoger el tema o adecuar el tema. En cambio, si vamos haciendo ese paso a paso bastante reflexivo, imaginando las cosas, proyectando, podrán parecer consejos muy, ¿qué diría yo? Románticos. ¿Listo? Por ejemplo, el hecho de imaginarnos que nos vamos a convertir en expertos sobre el tema. Dirán, ah, no, pues qué iluso ese profe. Sí, podrán parecer románticos, pero son importantes porque nos van a dar fortaleza a la hora de identificar el tema. ¿Listo? Creería yo, me atrevería a decir que, salvo muy pequeñas excepciones, muy pocas excepciones, cuando ustedes eligieron su tema de investigación, realizaron alguno de los procesos que yo les describo. Si acaso, ¿sí? Hicimos la elección, la construcción, perdón, del estado del arte en el curso de Lenguas Nativas 1, pero no lo hicimos de manera consciente, ¿sí? Porque todavía no entendíamos el contexto de para qué es que hacemos un estado del arte y creo yo que todavía no lo comprendemos muy bien. Vamos a entrenarnos sobre eso también. ¿Listo? Eh, Cuando ustedes elijan un tema deben distinguir fundamentalmente dos cosas. Uno, distinguir los problemas prácticos de problemas de investigación. Pongo un ejemplo. Una cosa, nosotros decimos es que la investigación surge de las necesidades que podamos hallar en nuestra comunidad. ¿Listo? Pero supongamos nosotros que la necesidad que hayamos en nuestra comunidad es de alumbrado. ¿Ese tema es un tema práctico o es un tema de investigación? Ese es un tema práctico que se resuelve justamente que las entidades gubernamentales pues tendrán que hacer su inversión y poner unos focos, unos postes con bombillos para iluminar. ¿Listo? Pero ahí no hay tema de investigación. Lo mismo, ¿no? Es que en nuestra institución educativa tenemos el problema de que los estudiantes no tienen suficientes pupitres y escritorios. Ese es un tema práctico. No lo podemos resolver nosotros. De hecho, incluso lo resuelven las autoridades y se resuelven con la adquisición de recursos. ¿Ya? Pero si yo digo, por ejemplo, es que en nuestra institución educativa los estudiantes tienen una complejidad con el aprendizaje de la lectura y quiero resolverla yo a través, por ejemplo, de los mitos de nuestra comunidad. Ahí sí hay un tema de investigación y sí lo podemos resolver nosotros. ¿Listo? Porque vamos a investigar qué mitos voy a utilizar, cómo voy a utilizar, vamos a investigar sobre procesos cognitivos, vamos a investigar sobre procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí sí vamos a investigar. Entonces diferencien bien eso.
Diferencien los temas prácticos de temas realmente de investigación. Temas prácticos son los que se pueden resolver con recursos, con adquisición de recursos, ¿listo? Y hay que distinguir también entre la investigación aplicada y la investigación pura. La investigación aplicada es la que resuelve una necesidad a partir de un proceso sistemático, ¿no? Entonces necesitamos saber nosotros, por ejemplo, cómo optimizar los recursos para la producción de café. ¿Listo? Eso es investigación aplicada. Estamos haciendo una investigación para aplicarla en un campo determinado. Y la investigación pura es la que genera conocimiento, la que genera procesos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo en un trabajo de investigación que dice que va a refutar, por ejemplo, las leyes de la termodinámica en las leyes de la termodinámica en el espacio cuántico. ¿Listo? Entonces, eso va a generar conocimiento. Entonces, va a ser una teoría. Entonces, las leyes de la termodinámica no se aplican al espacio cuántico, a contextos cuánticos, porque en los contextos cuánticos las cosas funcionan de manera diferente como nosotros percibimos el mundo en la física normal, en la física newtoniana, en la física clásica. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Queremos aplicar o queremos generar conocimiento? Para que lo tengan en cuenta en sus temas. Cuando hacemos la delimitación del tema, como les digo, es un tema de proceso, es una acción procesual. Arrancamos con un tema amplio para después limitarlo, para volverlo particular. Y en este caso ustedes deben seguir un consejo. Nos vamos a volver expertos en una partecita del conocimiento, porque eso es lo que podemos hacer. Lamentablemente, por temas de tiempo, por temas de recursos, por temas de una cantidad de limitaciones, ¿listo? No podemos nosotros abarcar una gran cantidad de conocimiento. Eso lo haremos después en una maestría, lo haremos después en un doctorado, ¿listo? O en un postdoctorado. Son procesos. Pero para empezar vamos a concentrarnos en una partecita bastante pequeña de lo que tiene que ver con el universo del conocimiento. ¿Listo? Entonces es un tema. Arrancamos con un tema amplio. Entonces, estrategias pedagógicas. Quiero investigar sobre estrategias pedagógicas. Es amplísimo. Pero entonces, ¿qué quiero hacer? Ahí tengo que preguntarme yo, ¿qué quiero hacer? Y vamos haciéndolo más limitado. Quiero estudiar estrategias pedagógicas para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas a través de juegos tradicionales, por ejemplo, con los estudiantes de quinto grado de la institución educativa La Inmaculada en el municipio de San Juan de Pasto. ¿Listo? Entonces, miren cómo de ese tema tan amplio, estrategias pedagógicas, yo lo pude delimitar, ya fraccionar de tal manera que voy a coger un pedacito del conocimiento, una fracción del conocimiento, me voy a volver experto en esa fracción del conocimiento. Ya en la maestría, entonces voy a decir, no, listo, lo quiero aplicar esto ya en un colegio, entonces cojo todo el colegio, ¿listo? Y en el doctorado digo, no, voy a generar teoría acerca de la importancia de los juegos tradicionales en la enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas de Nariño. Grandísimo, pero son pasos. Tenemos que arrancar de lo más pequeño, ¿listo? Siempre con conceptos y categorías que sean pequeñas. Generalmente a veces cometemos el error también, no el error, sino cometemos la desatención más bien de involucrar en la investigación muchísimos conceptos. Entonces, queremos estudiar las estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias naturales a través de los juegos tradicionales y las palabras propias con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de la institución. Miren cuántos conceptos, estrategias pedagógicas, estrategias didácticas, ciencias naturales, matemáticas, si ven juegos tradicionales, palabras propias, ¿listo? Son muchísimos conceptos. Delimiten su tema de investigación a cuatro, tres conceptos. Tres es importante, tres con tres es suficiente. Tres son buenas categorías para un poquito más de tres, cuatro, cinco, listo, perfecto. Pero que no sean muchos, que ustedes los puedan alcanzar a investigar. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a reducir ese tema universal, a convertirlo en temas más particulares, es cuando nosotros ya empezamos a limitar lo que se convertirá en el objeto de estudio. Una cosa es el tema de investigación, otra cosa es el objeto de estudio. ¿Listo? El objeto de estudio lo vamos a abordar cuando abordemos el tema de la construcción del problema, porque el objeto de estudio surge justamente cuando nosotros ya planteamos el problema. El objeto de estudio
va a ser esa situación, ese caso, ese contexto particular y específico sobre el cual nosotros vamos a investigar. ¿Listo? Siempre tengan que tener en cuenta eso. Ahora, está el otro extremo, ¿no? Por un lado está hacerlo tan ilimitado que sea imposible de investigar, y por el otro lado está el extremo de hacerlo tan limitado que no nos va a permitir encontrar información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero investigar, por ejemplo, sobre gramáticas de la lengua pasto, pues es un tema que tiene muy poquita información. Entonces vamos a encontrar muy poquita información y cuando encontramos muy poquita información no vamos a poder generar investigación. Vamos a hacer una descripción nada más de la información que hay, que es muy poquita. ¿Listo? Entonces, revisemos temáticas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No sé si sea el caso realmente. Pero busquemos temáticas y cuando empecemos a delimitar nuestra temática, hagámoslo de tal manera en que ni lo hagamos tan extenso ni lo hagamos tan limitado. ¿Listo? Cuando estemos investigando, cuando vamos a definir el tema, lo primero que tenemos que partir, como les decía al principio, es de tenemos que identificar qué es lo que queremos investigar. La investigación es un asunto de voluntad, de deseo. No podemos investigar obligados. Yo les decía en los acuerdos a los que llegábamos en el encuentro tutorial, les decía justamente que nada de lo que hagamos nosotros nos va a salir bien si lo hacemos obligados, ¿no? Entonces, si nos obligan a leer, no lo vamos a hacer. Si nos obligan a querer a otra persona, no lo vamos a hacer. ¿Listo? Lo mismo pasa con la investigación. Si nos obligan a investigar un tema que no queremos investigar, no vamos a investigar. Así de simple es la investigación. ¿Ya? No hay nada más interesante que hacer investigación sobre lo que uno quiere investigar. Entonces, primero partimos de eso. ¿Qué quiero investigar? El interés de investigación. ¿Qué es lo que me interesa a mí investigar? ¿En qué es lo investigar implica profundizar en el conocimiento? Entonces, a mí como persona y como futuro profesional, ¿en qué me interesa investigar? Eso es lo que tengo que preguntar. Un tema es amplio cuando se puede definir en menos de 4 o 5 palabras. Por ejemplo, si yo digo, mi tema de investigación son las estrategias de enseñanza en etnoeducación. Estrategias de enseñanza en etnoeducación. 5 palabras. Es un tema supremamente amplio. No estoy definiendo absolutamente nada. Si su tema de investigación se puede definir en máximo 5 palabras, es un tema que realmente necesita revisión. Entonces, primer instrumento de evaluación del tema. ¿Sí? Si el tema se define en 5 palabras máximo, es un tema que necesita revisión, porque no está definiendo nada. Si yo digo estrategias de enseñanza en etnoeducación aplicada a las matemáticas en el grado quinto de educación civil, ahí voy definiendo y voy ampliando, y ahí sí estoy definiendo el tema. ¿Listo? Ahora el tema es diferente al problema, ya lo veremos. El problema ya es cuando planteamos ese tema, pero ya a manera de necesidad a resolver. ¿Listo? Primer instrumento de evaluación. Entonces, si su tema tiene 5 palabras, se puede describir en 5 palabras, es un tema que necesita revisión. ¿Listo? Es bastante práctico este instrumento de evaluación del tema. El tema debe ofrecer respuestas a preguntas. Si el tema que nosotros nos planteamos no nos permite generarnos preguntas, no es un tema de investigación válido. ¿Listo? Si no nos permite estrategias de investigación, estrategias de enseñanza, listo, pero ¿qué puedo preguntar de las estrategias de enseñanza? ¿A quién las voy a dirigir? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué crear? Si empiezo a plantearme preguntas, entonces ya empiezo a delimitar un tema de investigación. El tema de investigación debe ser fundamentalmente un reto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una cosa es, como les decía, ¿no? Una cosa es investigar en Internet, algo que podemos buscar nosotros en Internet, eso no es un reto, lo podemos hacer facilito, rápido, ¿listo? Y otra cosa es hacer, por ejemplo, procesos etnográficos, adentrarse con una comunidad, comprender sus redes de construcción semántica, sus procesos culturales y desde ahí generar procesos de investigación. Es totalmente diferente, debe ser un reto, la investigación es un reto, ¿listo? Y se va y la vamos a plantear nosotros como un reto para nosotros mismos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al final de la investigación vamos a preguntarnos nosotros qué sabíamos del tema antes de iniciar la investigación y qué sabemos ahora. Es bien interesante, miren chicos y chicas, cuando ustedes realizan investigación así muy seria, muy chévere, eh, ustedes se dan cuenta, ustedes mismos se dan cuenta, y la satisfacción es para cada una y cada uno de ustedes. Yo antes no sabía de este tema, mire, ahora puedo hacerle una socialización de media hora sobre ese tema, ¿listo? Eso es bien chévere. Y finalmente lo que les decía, ¿no? Importante en un tema de investigación es que ustedes tengan bien clarito y bien concreto cuáles son los recursos con los que cuentan para realizar esa investigación.
si cuentan con recursos para realizar la investigación. Y ahora que hablamos de recursos, el tiempo es un principal recurso. Entonces pueden plantear una investigación muy interesante, pero que dura años y años. Entonces es complicado, porque hay que contextualizar para qué es que estamos investigando. Si queremos investigar para una maestría, para un doctorado, entonces sí podemos demorarnos un poquito más. Si queremos investigar para un proceso de trabajo de grado en un programa de pregrado, eh, la idea es pues titularnos, ¿no? La idea es optimizar eso. Entonces contextualice. Ahora, si queremos nosotros apartarnos un poquito del tema de la formación y decimos, bueno, yo quiero investigar porque me quiero convertir en experto en ese tema, realmente experto, quiero convertirme en un conferencista sobre ese tema, entonces ahí sí planteo temas que tengan un tiempo de duración un poquito más amplio. ¿Listo? Eso lo harán ustedes. Por ejemplo, a mí me encantaría que de los 600 y pico, 650 más o menos que son, eh, creo yo, eh, estudiantes beneficiarios de este proyecto, por lo menos que unos 4 o 5 se dediquen a investigar. Genial. Porque el tema de generar procesos de investigación tampoco es que sea un tema que, o sea, me dedico a investigar con grupos de investigación, en semilleros de investigación. De hecho, deberían ser muchos más, ¿no? Pero yo hablo de, aparte del proceso formativo, ya que se dediquen a investigar por su cuenta, sin estar vinculados ya como estudiantes, sería genialísimo que ustedes lo logren hacer. ¿Ya? La investigación también es un campo de acción laboral bastante importante que a veces no le ponemos tanta atención, porque nos vamos más por lo operativo. Entonces yo me gradué de profesor y entonces yo lo que quiero es buscar trabajo en un colegio o en una escuela o en un jardín infantil y dictar clases. ¿Ya? Nos vamos con lo operativo, pero dejamos de lado ese tema de la investigación, que es un campo laboral un poquito más complicado por la generación de conocimiento, pero también es importante y genera también buenos recursos económicos. ¿Listo? Aquí en Colombia pues es un poquito más complicado, ¿no? El tema de la financiación y todo eso, pero sí lo recomendaría yo como un campo laboral para que lo tengan en cuenta. Nosotros dijimos que vamos a hacer evaluación del tema de investigación. Entonces, aquí necesito que ustedes estén por ahí, que no se me vayan. De una vez los voy llamando porque los voy a necesitar. Listo, porque creo que yo hasta aquí hablé tanto. Entonces, ya hemos visto más o menos qué es lo que tiene el tema, cuáles son las características. Bueno, vamos a evaluar nuestro tema. Ustedes ya vienen trabajando un tema. Algunas personas, algunos grupos, por ejemplo, trabajan más de un tema de investigación. En algún curso están trabajando un tema, en otro curso están trabajando otro y en otro curso otro. Bueno, o tienen un tema para los 5 cursos, a excepción de inglés, ya en un tema de investigación diferente. Bueno, listo. La idea es que escojan uno de esos temas para orientarlos sobre ese tema. Eso es lo primero. Y segundo, que ustedes pueden evaluar ese tema. Entonces, la idea es que ustedes para evaluar ese tema vamos a hacer el rol de periodistas. Nos vamos a entrevistar a nosotros mismos. Entonces, los periodistas, yo trabajé algún tiempo como periodista también, entonces a los periodistas nos decían que una noticia debe responder a unas preguntas que son fundamentales. ¿Qué, dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Listo? Esas 5 preguntas deben responderse en una noticia. De hecho, yo lo extendería a cualquier texto, ¿no? Un texto debe contener como respuesta a esas preguntas. No bien a todas, pero por lo menos la mayoría de esas, ¿no? Entonces, ¿qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Listo? Lo mismo vamos a preguntarnos sobre nuestro tema de investigación. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Dónde lo voy a investigar? ¿Cuándo lo voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Y por qué lo voy a investigar? Cuando nosotros podamos respondernos de manera concreta, tácita, puntual, efectiva, eficaz, con respecto a esas 5 preguntas, es porque nuestro tema está bien construido. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Ya ahorita lo hacemos con alguno de ustedes o alguno de ustedes si quiere y nos comparte su tema de investigación y lo vamos a evaluar. Esto que están haciendo obviamente no es parte de la actividad, obviamente son procesos que profundizan y les permiten a ustedes hacer la actividad. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí un tema de investigación. Entonces, yo lo primero que quiero hacer, quiero investigar, yo voy a borrar esto de aquí un ratito. ¿Listo? Entonces, yo quiero investigar, mi tema son las transformaciones en el territorio. ¿Listo? Me van a ayudar ustedes. Cuando digo transformaciones en el territorio, ¿ese tema está delimitado o no? ¿Qué consideran ustedes? A partir de lo que hemos visto. No, no está delimitada, muy amplio. Está muy amplio. No me está diciendo absolutamente nada. ¿En cuál territorio? ¿Listo? ¿Qué tipo de transformaciones?
Entonces yo empiezo a delimitar el tema. Yo digo, listo, ¿qué quiero investigar? Quiero investigar las transformaciones en el territorio. ¿Listo? ¿Dónde? ¿En qué territorio quiero investigar? Aquí entonces digo, bueno, entonces yo quiero investigar, por ejemplo, en el municipio, por ejemplo, de Pasto, que es donde soy yo, ¿no? Entonces, en el municipio de Pasto, quiero investigar las transformaciones en el municipio, en el territorio del municipio de Pasto. ¿Cuándo? Supongamos que yo quiero, como quiero analizar las transformaciones en el territorio, y cuando hablo de transformaciones, estoy diciendo que hablo de procesos, ¿listo? De cambios, ¿sí? De procesos. Entonces yo digo, ¿cuándo? En la historia. Y si quiero ser más puntual, podría decir, por ejemplo, pongámosle desde el siglo XVII al siglo XXI. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a investigar? Aquí es donde viene la pregunta que a veces no se le complica. Entonces, a mí me parece interesante analizar, o yo lo quisiera hacer, o sea, cómo yo me doy cuenta que hay transformaciones en el territorio, en el municipio de Pasto. Voy a analizar el mapa de Pasto, los mapas. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Analizando los mapas de Pasto. ¿Listo? Y ahora sí, ¿por qué quiero hacerlo? Porque mi interés es evidenciar las transformaciones de, digamos, las transformaciones geográficas que ha sufrido la ciudad, o que ha tenido más bien, para no decir sufrido, que se han sufrido las ciudades. ¿Listo? Entonces, miren, con estas preguntas yo puedo delimitar el tema. Entonces, yo quiero, aquí vuelvo al tema, ahora sí ya. Entonces digo que voy a trabajar transformaciones en el territorio, no. Voy a decir transformaciones en el municipio de Pasto, Pasto, a través del análisis de los mapas de la ciudad desde el siglo XVII al siglo XXI. ¿Tengo o no tengo ya un tema de investigación definido? Voy a analizar las transformaciones en el municipio de Pasto a través del análisis de los mapas de la ciudad desde el siglo XVIII al siglo XXI. ¿Listo? Miren cómo esas 5 preguntas. De hecho, yo tenía otro ejemplo. Aquí el ejemplo que lo fui construyendo aquí en el momento. Pero miren, esas 5 preguntas nos sirven para que nosotros podamos delimitar nuestro tema de investigación. O sea, sí funciona la evaluación del tema de investigación. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes han hecho este tipo de evaluación sobre sus temas de investigación? Es una reflexión pues que van a hacer ustedes, ¿listo? No sé, aquí les cedo la palabra a sus mercedes, a ustedes. ¿Listo? Quisieran que hagamos el ejemplo con alguno de los temas de investigación que ustedes están trabajando. ¿Comprendieron el tema de la evaluación? Seguimos. Cuéntenme. Los escucho y las escucho. ¿No? ¿No están? No, no están por ahí. Entonces, chicos y chicas, la idea es que ustedes hagan, pues bueno, nadie quiso lanzarse pues con el tema de investigación. La idea es que ustedes hagan esta evaluación. Entonces, ¿qué les pediré? ¿Qué les pido a ustedes? Eh, Mejor dicho, vamos a ver la actividad y ya les digo qué es lo que vamos a hacer con ese tema.
Con respecto a los temas de investigación que ustedes están elaborando, tengan en cuenta, nosotros en el CIPAS anterior y en este CIPAS lo vamos a repetir un ratito, trabajamos como en algunos ejes, en unos marcos. No son limitantes, ¿no? Pero sí digamos que se convierten como una especie de campos de investigación, de escenarios de investigación, de posibilidades de investigación que ustedes pueden relacionar entre sus temáticas, ¿sí? O con sus temáticas para investigar sobre lenguas nativas. ¿Listo? Como lo hemos venido anunciando y como lo hemos venido mencionando en otras oportunidades. En el caso de la lengua pasto es bastante complicado porque hablantes, hasta donde yo sé, no hay de lengua pasto. Entonces, investigar sobre lengua pasto, complicado. ¿Listo? Hay otras comunidades, hay otros pueblos que sí tienen hablantes. Entonces ahí se nos facilitaría un poquito más las cosas para la investigación de las lenguas nativas. ¿Listo? Y por otro lado, en el caso de las comunidades y de los pueblos afro, pues la lengua materna, las lenguas nativas prácticamente desaparecieron. Como les digo, quedan algunos vestigios expresados en algunas palabras y, valga la redundancia, expresiones que se utilizan como en la cotidianidad, pero que realmente no funcionan como lengua nativa porque no tienen una gramática, no tienen un conjunto de enunciados que permitan generar procesos de significado verbales, orales, ¿no? Y escritos. Entonces, eso complica mucho más las cosas. Pero entonces tenemos unos campos en los que podemos nosotros relacionar ese tema que escogimos, sí, con las lenguas nativas. Entonces, por ejemplo, doña Ana María Ospina, sí, la señora Ana María Ospina, la investigadora Ana María Ospina, en un texto que se llama Mantenimiento y Revitalización de las Lenguas Nativas en Colombia, Reflexiones para el Camino, plantea unas problemáticas eh, o algunos ejes que están sobre los que se enfoca, o en los que se enfoca más bien dicho, la investigación y la reflexión en torno a las lenguas nativas. Entonces, por ejemplo, dentro de esos tópicos ubica nueve. El primero tiene que ver con la transmisión intergeneracional, o sea, la problemática de transmitir la lengua nativa a las nuevas generaciones, ¿listo? Que es una problemática bastante amplia. Las lenguas, por ejemplo, las comunidades y pueblos que tienen lenguas nativas pueden evidenciar esa problemática, o sea, hay hablantes, sí, pero esos hablantes están agotando su paso por la vida y lamentablemente las nuevas generaciones no están aprendiendo la lengua. Entonces, miren, ahí hay un problema con respecto a la transmisión intergeneracional. Otro tiene que ver con el número absoluto de hablantes. Hay lenguas que hay comunidades de 5 hablantes, de 10 hablantes, ¿no? De 200 hablantes, que son pequeñas. Y entonces, pues obviamente tienden a desaparecer. Eso es un problema de investigación en lenguas nativas. El tema de la proporción de hablantes respecto a la población total. Hay comunidades que del 100% de la población, solo el 20% son hablantes de la lengua nativa, el otro resto la conocen pero no la hablan, o algo otros ni siquiera la conocen, que es más complicado. ¿Listo? Otro tiene que ver con la tendencia en los dominios existentes del uso de lengua, o sea, cuál es la lengua que se impone sobre la otra, cuando hay esos intercambios que no son interculturales, cuando hay esos intercambios culturales con las culturas, por ejemplo, que hablamos el español. Entonces, ¿cuál es la lengua que predomina, el español o la nativa? ¿Listo? A eso nos refiere esa problemática. El tema de la respuesta a los nuevos dominios y a los medios de comunicación, entonces, cómo los medios de comunicación operan, ¿sí? Para limitar, para dificultar en algunos casos el tema de la transmisión de la lengua nativa, o en otros casos pueden servir para, para fortalecerla. Yo conozco algunas experiencias de medios alternativos de comunicación de la comunidad Kamsha que tienen programas radiales, incluso programas de televisión que se hablan en Kamsha, entonces son eh, opciones interesantes para fortalecer la transmisión de la lengua. Otro campo de investigación sobre la lengua tiene que ver con los materiales en lengua para la educación y literacidad, ¿no? Entonces, ¿qué materiales hay disponibles que puedan reproducirse, que puedan trabajarse desde el escenario educativo? ¿Listo? Ese también es un tema de investigación que podemos relacionar con la lengua nativa. Otro tiene que ver con las actitudes y políticas gubernamentales e institucionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué políticas, cuál es el apoyo de los gobiernos, del Estado, por ejemplo, para el tema del fortalecimiento de la lengua? Otro tienen que ver con las actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua.
Ustedes saben que por cuestiones de estigmatización histórica, perdón, que se pronuncie como rarito, por temas de estigmatización histórica, el tema de las lenguas nativas ha sido marginado, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, eh, la historia de la educación en Colombia, por ejemplo, cuando inicia la historia, nosotros sabemos que la educación estuvo pues a manos de la religión católica, y la religión católica prohibía hablar en lengua nativa a los miembros de las comunidades, sobre todo, por ejemplo, la educación para las comunidades indígenas y afros estuvo a manos de la Iglesia Católica, de hecho, hasta muy entrado el siglo XX. Entonces, eh, algunas, digamos, líneas de pensamiento de la Iglesia prohibían y negaban el uso de las lenguas nativas en la enseñanza. Entonces eso complicó muchísimo las cosas para la transmisión de las lenguas. Y el otro tiene que ver y finalmente con la cantidad y calidad de documentación. ¿Qué documentación hay? Por ejemplo, de lo que les digo, en la lengua pasto, yo no conozco la existencia de una gramática o de unas gramáticas sobre la lengua pasto. ¿Listo? O si las existen, si las hay, son muy escasas, son muy mínimas. ¿Listo? Entonces hay que investigar también sobre eso. Esos son como los tópicos, esos 9 tópicos que yo pongo tópicos de discusión. Permiten investigar sobre lengua. Y aquí lo importante es que nos van a permitir a nosotros relacionar nuestro tema de investigación con las lenguas nativas. ¿Listo? Que con eso haríamos nosotros caso a los contenidos de este curso. Vamos a relacionar, por ejemplo, si estamos nosotros investigando sobre... a mí poco me gusta utilizar estos ejemplos, porque lamentablemente se convierten como eh, en los cánones de investigación, ¿no? En los arquetipos, en los modelos de investigación para todos. Pero supóngase, están investigando sobre el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la danza, que es la mayoría de los temas de investigación que suelen generarse desde la educación y que debería replantearse esa situación, ¿listo? Porque la etnoeducación y la identidad cultural no solamente tiene que ver con las expresiones artísticas y culturales. Me refiero danza, música, gastronomía, en general el folclore. La identidad cultural va mucho más allá del folclore, ¿listo? La identidad cultural incluso tiene que ver con el tema de cómo yo construyo mi mundo, el mundo, cómo cada quien percibe el mundo a partir de la herencia cultural, ¿listo? Que eso es diferente. Pero bueno, volviendo al tema. Supongamos que están investigando ustedes el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la danza con los estudiantes de tal o cual institución. ¿Cómo puedo relacionar yo esa danza con la lengua nativa? ¿Listo? Entonces yo puedo hablar de transición intergeneracional, por ejemplo, en esos casos. Las danzas tienen nombres, digamos que son de lengua materna, de la lengua propia, ¿listo? Entonces podemos desde allí incluso empezar a trabajar con la enseñanza de las lenguas nativas. Bueno, por allí es más o menos la relación. La idea es que ustedes lo puedan relacionar. Chicos, chicas, hasta este momento, ¿comprendido el asunto? ¿Comprendido lo que hemos trabajado? Pues lamentablemente ninguno de ustedes pues quiso o se atrevió más bien, no es que no haya querido, digamos que se atrevió y digamos que por temas de conexión, bueno, y aquí, en fin, cualquier circunstancia, pues no pudimos hacer el ejemplo con alguno de sus temas. Me encantaría trabajar estas evaluaciones con sus temas, porque la idea es que, Profe, buenas tardes. Edwin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Qué pena que lo interrumpa. No, interrúmpeme lo que quieras. Sí, no, sino que quería como que preguntarle, por lo menos, pues nosotros, yo soy del municipio de Maui Payán, ¿no? Ya, correcto. Entonces, o sea, ¿cómo podríamos nosotros como que encaminar un tema de investigación frente a las personas que tienen como que pues, ese problema cognitivo, ¿no? O de pronto que tienen problema de, que son sordomudos, ¿no? Ya. Entonces a ellos pese a las circunstancias que nosotros vivimos acá, el problema de acceso a la educación, pues, digamos, primaria, secundaria y también a la universidad de esas personas pues no, o sea, no pueden seguir pues su proceso académico porque pues empezando que los docentes no están capacitados como para ese tipo de personas, ¿no? Ujú. Entonces, de una u otra forma, pues esa gente pues ya se van quedando con problemas de alfabetismo. Entonces, pues ahí
es como nosotros, desde el campo pues, investigativo, cómo pues, podríamos nosotros encaminar o encarrilar una investigación frente a este tipo de personas, pues. Listo. Bien, Edwin, genial. Si quieres, tratamos de hacer un ejemplo, ¿listo? Lo vamos haciendo así aquí entre todos. Y dos consideraciones. Primero, lo primero que tenemos que hacer es documentarnos. Obviamente, vamos a hacer el ejemplo, pero suponiendo que antes de eso nosotros nos vamos a documentar. En esa documentación, entonces, tú vas a encontrar que antes a las personas se les decía sordomudas, ¿listo? Pero hubo un replanteamiento de esa situación por temas de inclusión y de políticas de inclusión. Entonces, nosotros hablamos ya de comunidad sorda. ¿Listo? Las personas que antes decíamos sordomudas, ahora se denominan o las denominamos como comunidad sorda. ¿Listo? Porque las personas que son sordas, por procesos fisiológicos, una persona sorda es muy difícil que hable. ¿Listo? Entonces, si sorda, obviamente no puede gestionar lenguaje, comunicación oral, verbal. Esto no habla, pues dirémoslo así. Yo no soy experto en inclusión y los que son expertos me van a condenar por lo que estoy diciendo, pero se denominan comunidad sorda. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si eso ha cambiado en los últimos años, pero hasta donde yo sé es comunidad sorda. Entonces, cuando nos documentemos, vamos a encontrar, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero investigar? ¿Tú quieres investigar o ustedes quieren investigar, por ejemplo, yo lo llamaría esto, por ejemplo, inclusión educativa de la comunidad sorda? ¿Listo? Vamos a ir haciendo el proceso. ¿Dónde? ¿En dónde me dijiste, Edwin? Pues para delimitar un poco, podríamos colocarlo del Centro Educativo Estero Las Palmas, es una vereda. Educativo. ¿Me repites, perdón, centro educativo? Es Estero Las Palmas, Pero Centro Educativo las... Estero Las Palmas. ¿En dónde? Estero Las Palmas. Ya, O ¿en sea, dónde? ¿En qué municipio? es del municipio de Maguipayán. El municipio de Maguipayán. Listo. ¿Cuándo lo vamos a investigar? Ese tema es un tema actual, ¿no? Pues lo vamos a decir actualidad. ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a investigar? Yuri, ya seguimos contigo. ¿O quieres participar? Cuéntame. Estás levantando la mano, Yuri. Ay, profe, ¿me escucha? Sí. Profe, le queríamos hacer una preguntita. Nosotros desde el principio de la carrera siempre veníamos trabajando con el tema del medio ambiente, Ujú, en la preservación de los recursos naturales. ujú. Desde acá, como delimitamos un solo sitio que era la laguna de Cumbal. Ya. Entonces ahí, ¿cómo lo podemos estructurar? Listo. Regálame un segundito, hacemos el ejemplo con Edwin y vamos contigo, Yuri. ¿Te parece? Allá. Bueno, profe. Listo, gracias, Yuri. Muy bien. Edwin, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo piensan ustedes que se puede gestionar esa inclusión educativa de la comunidad sorda en el Centro Educativo Estero Las Palmas? ¿A través de qué lo quieren hacer? Me hablabas de capacitación a los docentes, o algo entendí sobre que los docentes no están capacitados. Profe, sí, es que pues no tengo entendido, pero el problema acá es también del docente, ¿no? Porque ellos no tienen pues ese tema pues de preparación, capacitación como para enfrentar ese tipo de Vamos a personas, ver ¿no? cómo nos va con esto. A través de la capacitación de la Junta de Docentes Ay, siéntese calladita. del centro educativo. Y ¿Por vamos qué? pensando en esto. Yuri, ¿Dónde? tienes abierto el Entonces, micrófono, porfis. Andaba cogiendo como... Gracias, Yuri. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer ustedes eso? Profe, pues que la idea es pues que también pues darle también la oportunidad de que esas personas pues tengan acceso a la educación, ¿no? Ujú. Listo. Con estas preguntas, ustedes podrían construir el tema de investigación. El tema, por ejemplo, sería,
inclusión. Es un ejemplo, ¿no? Lo estamos haciendo rápido. Obviamente esto hay que hacerlo muy detenidamente, muy con lápiz y papel borrando, ¿no? Y tal. Pero vamos a hacerlo así. Inclusión educativa de la comunidad sorda en el centro educativo Estero Las Palmas de Maguipayán. Municipio de Maguipayán a través de procesos de formación, llamémoslo más bien, de los docentes. Listo. Digamos que más o menos va por ahí. A ver qué nos falta para generar, para fortalecer la equidad educativa. Más o menos por ahí vendría siendo el tema. ¿Listo? Entonces, cuando les preguntan a ustedes qué van a trabajar, vamos a trabajar inclusión educativa de la comunidad sorda en el centro educativo Esteros y Las Palmas del municipio de Maguipayán a través de procesos de formación con los docentes de la institución para fortalecer la equidad educativa. Miren que hay un tema más o menos, por lo menos este es un sirve de borrador de el tema de investigación. Como les digo, obviamente aquí lo estamos haciendo un ejemplo bastante veloz, pero miren cómo de ese, o sea, Edwin, no sé, de esa narrativa que tú tenías del tema, de todo lo que me dijiste, lo pudimos resumir en 3 o 4 líneas. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben hacer con el tema. Más o menos, Edwin, ¿sí? Sí, sí, me parece, profe. ¿Listo? O sea, Muy bien. Está muy buena como, la. como les digo y como les comento, esto es un asunto que no se hace obviamente a la velocidad que nosotros la hicimos. Aquí estoy haciéndose un ejemplo para que ustedes puedan ya generar sus reflexiones. Acá les cambiarán cosas. Cuando ustedes, por ejemplo, esto lo tienen que hacer a partir, por ejemplo, de que ustedes ya hayan hecho este proceso de consulta de fuentes, de contextualización, de revisión documental. Ustedes pueden hablar con los mayores, buscar fuentes o documentos en internet, haber hecho un estado del arte y ahí ya planteamos el tema. Entonces, cuando nosotros ya hayamos hecho esa revisión, ahí vamos a poder definir mejor el tema. Yo no conozco mucho sobre el tema, como te digo, hasta donde sé que se llama comunidad sorda, que se denominan así, que debemos nosotros incluso denominarla así, es por temas de inclusión. ¿Listo? Pero más o menos este es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Listo, Edin? Claro, claro, profe, es que por lo menos pues uno ve, como dice usted, en estos pueblos afro, pues entrar a investigar una lengua materna es como difícil, ¿no? Eh, encontrar Claro, una es que lengua. no hay. Y por lo menos pues estas personas, pues estas personas sordas, para comunicarse con otras personas, pues el tema de la comunicación, pues lo hacen de una forma como que digamos empírica, ¿no? Ujú. Entonces, pues sería bueno pues también a través de la educación, pues mirar cómo inducirlos a ellos, capacitarlos para que pues también lo hagan de una forma ya más, digámoslo así, pues ya científicamente. Claro, más formal, digamos, ¿va? Sí, Ya más formal. exactamente. Ahora, por ejemplo, verás, aquí Edwin, perdóname que te tutee, ¿no? Aquí Edwin, falta una cosita que es muy importante, la contextualización, el rol que estamos cumpliendo. Nosotros estamos haciéndolo desde la etnoeducación. Entonces, yo, por ejemplo, te planteo y a tu grupo, no sé si estás trabajando individual o en grupo, pero te planteo o les planteo a tus compañeros y a ti. Por ejemplo, esa formación que van a hacer con los docentes, ¿por qué no la hacen a partir de elementos culturales? Entonces vamos a formar a los docentes en lengua de señas para trabajar con la comunidad sorda, pero hagámoslo, por ejemplo, con, no sé, danzas, bueno, vuelvo a caer yo en el folclore, ¿no? Pero es lo que se me ocurre. O sea, chévere, por ejemplo, hacer esos procesos de formación, pero vinculando elementos culturales.
Por ejemplo, hacer un mentidero para la enseñanza de las lenguas nativas o construir el mentidero, más bien para no irnos tanto al folclore, sino construir un mentidero para la enseñanza de las lenguas de señas para los profes, porque lo interesante aquí sería que los profes primero aprendan para que le puedan enseñar a los demás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les voy a enseñar a los profes? A través de mentideros. Entonces, reunimos un mentidero, pero en el mentidero, en vez de ponernos a charlar, nos podemos aprender señas. Entonces, miren cómo vinculan lo etnoeducativo con las lenguas nativas, en este caso las lenguas de señas, con procesos de formación. Miren cómo el tema se va formando y se va dando estructura. Por eso te digo, este es un tema que requiere echar lápiz y papel y que requiere también de la documentación previa. ¿Listo? Para que ustedes sepan qué se ha investigado, qué no se ha investigado, cómo se puede formar a los maestros. ¿Listo? ¿Qué se ha avanzado en formación de maestros en lenguas de señas desde el Estado, por ejemplo, y todo eso? Entonces, pero por lo menos ya queda la inquietud. ¿Listo, Edwin? Ahí tocas ponerse a trabajar. Listo, profe, muchas gracias por la aclaración. ¿De pronto le tomaste pantallazo a eso? Igual va a quedar esto en YouTube, ¿no? Para que lo Sí, revisen. ya le tomé pantallazo ya. Listo, por ahí más o menos va haciendo. ¿Listo? Eso que estamos haciendo aquí es un ejemplo. Bien, gracias Edwin por tu participación. Esto es lo que yo quiero hacer en los IPAs. Que hablen ustedes más que yo, porque les sirve más a ustedes más que a mí. Yuri, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí está. Listo, Yuri. A ver, coméntame. ¿Cuál es tu intención de investigación? Ya, profe. Estamos haciendo, perdóname, mientras ahí encuentras. Estamos haciendo este proceso. Identificamos el interés, vamos a empezar a definir el tema, a revisarlo, vamos a ver qué preguntas nos podemos hacer y listo. Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Bueno, el tema que siempre veníamos trabajando se llama la preservación del medio ambiente. Voy a poner. ¿Dónde? Ese era el tema. O sea, si yo te pregunto qué tema de investigación, tú me dices preservación del medio ambiente. Sí, ajá. Listo. Entonces, primera evaluación. Dijimos que para evaluar un tema, si el tema tiene menos de 5 palabras, es un tema que debemos replantear, ¿sí o no? Entonces, si digo preservación del medio ambiente, ahí hay 4 palabras. ¿Listo? Es un tema que es muy amplio y entonces necesitamos que empezar a delimitarlo. Entonces, la primera evaluación es esta. ¿Listo? Hasta el perrito dijo que sí, que hay que delimitarlo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Qué quieren investigar ustedes? A ver, ¿dónde está? ¿Qué? Lo que estábamos pues investigando es, por ejemplo, nos delimitamos solo en el sector La Laguna del municipio de Cumbal. Ya, ese es el cuándo, Un el sector, dónde, ¿no? perdón. Entonces, sector La Laguna del municipio de Cumbal. Una zona pequeñita nomás, ahí donde habitan. Entonces nosotros investigábamos cuáles son las plantas nativas, que si se ha destruido dichas plantas como el frailejón, otras plantas nativas como el cherté, otra planta nativa que se llama guasa, así de ese tipo de plantas nativas, Ya. o sea, la preservación de ellas, ¿no? Y también de los animales que hay por alrededor. Que ayudan a mantener el ecosistema. Listo. Que ayuden a mantener el ecosistema. Bueno, listo, eso lo vamos a ver, pero eso pongámoslo por aquí en el porqué. Ayudan a mantener tema. Bueno, ¿cuándo lo quieren hacer? O sea, ¿desde cuándo? ¿En la actualidad? ¿En el pasado? En la actualidad, pues ya sería, ¿no? Actualidad, listo, entonces no habrá problema. ¿Cómo ustedes están investigando eso? ¿O cómo piensan investigarlo? Pues primero realizando un acercamiento con la comunidad, ¿no? Con solo los habitantes nomás de la zona alrededor, nada más. Y también socializando a los niños ahí en la escuelita que hay en dicha comunidad, en dicho sector.
Sensibilización sobre qué. La sensibilización sobre qué? Sobre el cuidado y la preservación de las especies nativas de la zona. Porque ahí es donde sale, pues, el líquido vital para Que abastece el municipio. abastecer el municipio y algunas verdes. Listo. Pero entonces aquí no solamente es las plantas nativas, la flora y la fauna, sino también las fuentes hídricas. Eso, sí. Listo. Entonces, yo les decía, acá les comentaba, ¿no? Que para identificar el tema, nosotros tratemos de delimitarlo lo más que podamos. Aquí hay muchísimos conceptos. Entonces, por ejemplo, este es uno, preservación. ¿Listo? Aquí tenemos medio ambiente. Este es otro. Aquí tenemos tres más. ¿Listo? Bueno, este no lo cojo como concepto. Aquí tenemos otro. Abarcado. Que bueno, comunidad. Este es otro. Sensibilización. Niños y niñas es otro. Aquí tenemos otro que es diferente. Bueno, cuidado y preservación, digamos que es lo mismo. Especies nativas de la zona. Y ecosistema es otro. Entonces miren que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conceptos. Son muchísimos conceptos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a por lo menos limitar esos conceptos a 5. Ustedes, de estos 10 conceptos, ¿cuáles ustedes dirían que son los que realmente podemos mantener? Entonces, preservación, ¿quieren trabajar? Aquí hay una cosa, ¿ustedes quieren trabajar sobre la preservación o sobre la sensibilización? ¿Qué quieren hacer? Sensibilización. Sobre la sensibilización. Entonces, aquí en el tema de una vez vamos hablando de que vamos a hablar de sensibilización. ¿Listo? Entonces, con eso ya nos ahorramos este concepto. Listo. Ya nos ahorramos un concepto. Ay, yo estoy escribiendo supremamente mal. Sensibilización. Esa palabra casi poco la uso. Listo. Entonces, esto, las plantas nativas, la fauna y las fuentes hídricas, ¿ustedes la podrían englobar en un solo concepto? Sensibilización. Como podría ser, por O ejemplo, la otra pregunta, perdóname que te interrumpa, Yuri. Yuri, ¿estás con quién más? con Andrea y Milena. Listo, con Andrea y Milena, pero les hablo a las tres. Entonces, perdóname. Puede ser que ustedes de estos tres conceptos lo puedan sintetizar en uno solo, o que de estos tres escojan uno para la investigación, porque son muchas cosas las que quieren abarcar y no van a alcanzar. Sobre plantas nativas es muchísima información, sobre la fauna es otra información que es amplia y también es diferente, y fuentes hídricas es un tema totalmente amplio y complejo. Pueden o escoger uno solo de estos, o atreverse a meter todo esto en un solo concepto, que sería el Como- concepto bastante amplio. Yo les recomendaría que de estos tres escojan una. Porque si ahí ponemos, por ejemplo, la parte de territorio que abarca muchas cosas, no quedaría bien, ¿no? Solo territorio. No, porque territorio es amplísimo. ¿Listo? Claro. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir, pueden ustedes poner esto en el concepto de ecosistema. Porque el ecosistema, si nosotros revisamos la literatura, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es justamente la relación que existe en los factores bióticos y abióticos en un determinado espacio geográfico. ¿Listo? Eso es el ecosistema. Entonces, bióticos y abióticos decimos flora, fauna, abióticos, lo que tiene que ver con los ríos, ¿sí? Las piedras, el territorio, la tierra, ¿ya? Eso es un ecosistema, pero es bastante amplio.
sea, yo sigo insistiendo que es bastante amplio. ¿Qué Plantas nativas. plantas nativas? Entonces, con plantas nativas. Listo. Ahora, vamos a sensibilización. Vamos a poner aquí otro concepto que sería el de plantas nativas. Listo. Tenemos dos conceptos. Entonces, sensibilización, plantas nativas. Ahora, aquí tenemos comunidad y niños y niñas. Son dos, o sea, los niños y las niñas pertenecen a la comunidad, obviamente. ¿Listo? Pero ustedes la sensibilización, ¿dónde la van a hacer? En la escuela. ¿En En la una escuela, Entonces van a trabajar fundamentalmente con quiénes. con los Con los niños y niñas. ¿Listo? Ujú. Y aquí sí vamos a ver, la sensibilización, ¿para qué? Para la preservación, ¿sí o no? Ujú. Eso es lo que van a trabajar ustedes. Y entonces aquí ya empezamos a borrar estas cositas, este lo dejamos, este también lo quitamos, porque ya nos vamos a volver con estos conceptos que tenemos aquí, vamos nosotros a volver a preguntar. Entonces, ¿qué quiero trabajar? Ustedes van a trabajar la Ay, no, qué mal que estoy escribiendo. Sensibilización. ¿Ustedes tienen alguna escuela ya definida? Perdón, la escuela de la laguna de Cumbal. Sensibilización con los estudiantes de la escuela de la laguna acerca de la preservación de las plantas nativas. Ahora, por eso les digo, aquí siempre hay que documentarnos, ¿no? Habría que ver qué tan plantas nativas son. ¿Listo? Porque las plantas, no sé si son, bueno, habría que ver si son nativas. Hay diferentes tipos de llamar a la flora de una región, ¿no? Si es, pero me acuerdo, endémica o si es nativa, que son cosas diferentes, ¿no? O si es, bueno, no recuerdo, es que yo en medio ambiente hace rato que no trabajo, pero hay que revisar eso. Por eso revisar la literatura es fundamental. Por ejemplo, ustedes deberían buscar en el Google académico, en Google o en Google académico, mucho mejor, qué es ese concepto de plantas nativas, a qué se refiere con plantas nativas y ver si ese concepto, esa definición de plantas nativas es realmente lo que ustedes quieren investigar. O si quieren hablar más bien de la flora en general, de la región, Ujú. que es diferente. Porque plantas nativas quiere decir que son plantas que se nacieron en el territorio. O sea que solo, y esa es la diferencia con endémicas. Endémicas quiere decir que solo están en ese territorio y no están en ningún otro territorio. Nativas quiere decir que su origen, o el origen de todas las, por ejemplo, los frailejones les escuché, ¿no? Entonces, ustedes dicen plantas nativas, quiere decir que los frailejones nacieron en la vereda La Laguna. Y no creo que eso sea así. No sé. Entonces, flora. Entonces, ¿qué son endémicas? Es que dice usted. Por eso les digo, ustedes, es que, o yo lo Porque estoy esas hablando desde vienen mi en varios conocimiento que es muy escaso al respecto, pero lo que deberían ustedes buscar es informarse, buscar qué son Ujú. plantas nativas, a qué llamamos plantas nativas, a qué podemos llamar plantas nativas, y van desarrollando ustedes eso. Por eso la labor de documentarse es fundamental. Lo que pasaba con el caso de Edwin, por ejemplo. En el caso de Edwin, entonces, ¿cómo se les llama a las personas sordomudas? Entonces no son sordomudas, son comunidad sorda. ¿Por qué son comunidad sorda? O sea, ¿qué legislación hay sobre la comunidad sorda? ¿Qué temas hay sobre la inclusión de la comunidad sorda? ¿Qué procesos formativos? Y eso, por ejemplo, hay en la página del Ministerio de Educación Nacional, hay información sobre eso, Edwin, de pronto, para que revises. Igual en el caso de ustedes, Yuri y compañía. Perdón, es que les diga así, es que no. Yuri, Andrea y Milena. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Yuri, Andrea y Milena, ustedes lo que tienen que hacer es eso, documentarse también para poder especificar el problema. Ahorita que estamos haciendo un ejemplo, suponiendo que ya nos hayamos documentado. ¿Listo? Entonces, supongamos nosotros que sí son plantas nativas. Entonces, sensibilización, y aquí vamos a hablar procesos, que estos son procesos de sensibilización. Pues vamos aquí. Sensibilización con los estudiantes de data acerca de las plantas nativas. ¿Listo? ¿Dónde el sector de la laguna? ¿Cómo van a hacer esa sensibilización?
¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Qué tienen pensado? Mm, ¿Cómo quisieran hacer bien, esa sensibilización? con talleres pedagógicos para los niños. Talleres pedagógicos también es bastante amplio. Entonces, cuando ustedes hagan la documentación, van a limitar esos talleres pedagógicos a estrategias didácticas o a unos planes de aula o a un fin. ¿Listo? Eso lo van a hacer delimitando poco a poco. ¿Por qué? Entonces, en el por qué son las razones que ustedes me estaban comentando, ¿no? Entonces, por la necesidad de conservar el patrimonio ecosistémico, yo le llamaría así, no sé cómo llamarlo, de la región para preservar de la región. No hablemos tanto. Eso sería lo que ustedes quieren hacer más o menos, ¿no? Como conservar las plantas. Y para eso, para ese patrimonio ecosistémico, bueno, ese patrimonio de las plantas nativas. Listo. Tema, entonces, procesos que ustedes van a desarrollar aquí. El tema suyo serían talleres pedagógicos para la sensibilización sobre la preservación de las plantas nativas con los niños y niñas de la escuela La Laguna. ¿Listo? Ese sería más o menos su tema. Aunque, como les digo, este concepto de talleres pedagógicos deberían buscar y revisar. Obvio, lo que les digo. Todo esto parte de la documentación que ustedes hagan. Si realmente quieren hacer talleres pedagógicos, o quieren hacer estrategias didácticas, o secuencias didácticas, o si quieren vincular esto, por ejemplo, al área de ciencias naturales, o a través de una cosa que se llama los PRAE, si no estoy mal. Déjenme revisar aquí una cosita. Creo que se llaman PRAE. Regálenme un segundito. Sí, se llaman los PRAE, sí, estoy bien. Entonces, ¿qué son los PRAE? Los PRAE son los proyectos educativos ambientales. Entonces, ustedes pueden vincular todo esto a un PRAE. ¿Listo? Utilizando, por ejemplo, volvemos aquí a este tema de aquí, a la contextualización. Estamos trabajando licenciatura en educación. Entonces, utilicen los saberes culturales para generar esos proyectos educativos ambientales y desde ahí pueden trabajar este proceso. Pero más o menos miren que vamos delimitando. Ustedes tenían un tema supremamente amplio con muchísimos conceptos y lo vamos delimitando. Vuelvo y les digo, esto es un ejercicio. ¿Qué es lo que no quisiera ver yo? Que ustedes, por ejemplo, me entreguen a mí en la actividad este tema, este mismo, ¿no? Esto ya les toca trabajarlo a ustedes, echarle más lápiz y papel, perdón, documentarse, ver realmente lo que quieren hacer, ver qué recursos tienen para hacerlo y poder generar el tema. Pero el ejercicio sí es este, ¿sí me comprenden, Yuri, Andrea y Milena? O sea, el ejercicio siempre es este, siempre es preguntarnos cosas para empezar y preguntarnos de manera muy crítica y evaluar de manera muy crítica, ¿listo? Porque a veces tenemos muchísimas ganas de hacer muchas cosas, pero viene el otro tema. Entonces, si yo digo flora, fauna y recursos hídricos, son 3 temas y no voy a alcanzar a investigar eso, ¿listo? O sí lo voy a hacer, pero tal vez en unos 5 años. Y creo yo que ustedes no quieren dedicarse 5 años más en su proyecto de grado. O no sé, pues si Mm, quieran graduarse en el 2030. no, no. Entonces, esa es la labor. ¿Sí está más o menos comprendido el proceso? Sí, sí, profe, ya entendimos. Esas preguntitas son bien importantes y tienen que planteárselas ustedes. Y aquí va al otro lado. Cuando ustedes ya vayan delimitando el tema, perfecto, profe Mario, mire, hicimos el ejercicio que como cuando, si quieren hacen esta tabla, si quieren lo hacen a su manera, pero la idea es que si ustedes gustan, me envían, vamos trabajando y vamos viendo cómo van con sus trabajos. Esa es la idea. Otra preguntita. Por ejemplo, si trabajamos, un ejemplo, con el tema
los tejidos tradicionales. Ujú. Aparecen todos los tejidos o... Lo mismo. Y ustedes sí dicen tejidos tradicionales, son dos palabras, es un tema que requiere ser revisado. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Aplíquenle la misma, ¿listo? El mismo proceso, las 5 preguntitas del periodista a su tema y vean qué pueden investigar con los tejidos, ¿listo? Porque también es un tema de investigación bastante interesante y contextualizado pues al tema de la licenciatura en educación, perdón, achis, ya, Ujú. perdón. Listo, profe. Listo, pero Muchas le deben gracias. aplicar lo mismo, el mismo ejercicio. Ujú. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe. No, a ustedes muchas gracias por su participación. Eso es lo que yo quiero hacer en estos IPAs, que no me dejen hablando solito. ¿Alguien más? Bueno, chicos y chicas, Profe, disculpe, Edwin, no tengo cuéntame. una duda es que dentro de la evidencia a entregar, Listo. eh, Ajá, fue un ítem donde dice de marco de investigación. Este punto no lo tengo muy claro. listo, perfecto. Ven, voy a abrir la guía acá, perdónenme un minutito. Enseñanza de las lenguas nativas, yo la tenía abierto, pero la he cerrado. Guía 2, listo. Guía 2. Acá abajo. Listo, ustedes ahí en pantalla están viendo la guía de actividades número 2 para el curso de enseñanza de las lenguas nativas en Colombia. ¿Listo? Esta actividad termina el 16 de abril, tenemos todavía tiempito. Vale. Ustedes van a leer muy bien la actividad, ¿no? Revisen la retroalimentación del paso 1, lo que les digo, para quienes tengan acceso a campus virtual, la retroalimentación ya está. Yo en el tema de barbacoas, en el encuentro tutorial, les había sugerido que me escriban si tienen dificultades para ver la retroalimentación para yo enviársela al grupo de WhatsApp. Hasta el momento nadie me ha escrito, ¿no? Porque la retroalimentación ya está en el campus virtual de la primera actividad. La idea es, como les decía también en el encuentro y como ha sido, digamos, como una de las misiones que nos pusimos este periodo, es como motivar más al uso del campus virtual, ¿no? Por muchísimas razones, entre ellas las que les comentaba del tema de inscripción a pruebas Saber Pro, trabajo de grado, bueno, ustedes ya conocen eso, ya lo trabajamos en el encuentro tutorial. Continúe con el acercamiento a las lecturas de la unidad 2, de significación de las lenguas nativas. Vamos a leer el módulo. Punto 3. Escuche con sentido crítico algunos de los 10 episodios del podcast Lenguas Vivas en Palabras Indígenas, realizado por Radio Nacional de Colombia. Bueno, para el no dipiales no habría problema, o sea, no, este punto está contextualizado obviamente porque pues, pertenecemos a comunidades indígenas. Para el caso de las lenguas afro, lo que nos va a permitir, de las lenguas, no, perdón, de la comunidad afro, lo que nos va a permitir, o sea, me refiero a no barbacoas, lo que nos va a permitir escuchar este tema, estos podcasts, es justamente cómo se hace investigación sobre lenguas. ¿Listo? Yo les compartí en el grupo de WhatsApp, les compartí el enlace de acceso para el podcast. ¿Listo? Cuando ustedes abran ese enlace, ustedes van a encontrar esta página aquí en YouTube, la que están viendo en pantalla en este momento. Entonces, ustedes no tienen que ver los 8, son 8 documentales, algunos más largos que otros, hay de 4 a 10 minutos, el más largo creo que dura 13 minutos. Ustedes escogen uno y escuchan ese documental, ¿listo? La idea es escucharlo. ¿Qué vamos a hacer con la escucha de ese documental? Para escuchar, con la escucha de ese documental, lo que nosotros vamos a hacer es tener elementos de reflexión para poder nosotros relacionar el tema de investigación que nosotros estamos trabajando. Entonces, de acuerdo a las lecturas de la unidad 2, los capítulos escuchados y teniendo en cuenta la propuesta investigativa adelantada en el curso de enseñanza de lenguas nativas en Colombia 1, retome el marco de la investigación. ¿Qué es el marco de la investigación? El planteamiento del problema, ¿listo? El planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Esa era la pregunta, ¿no, Edwin? El marco de investigación. El marco de investigación consiste en estos 3 ítems: planteamiento del problema, justificación y objetivos.
En grupo colaborativo, eso lo hacen individual. Ahora sí, en grupo colaborativo, revisan la propuesta de investigación, van a aplicarle ustedes a esa pregunta de investigación, a ese planteamiento del problema, el qué, cómo, cuándo, dónde, o sea, la formulación del tema que hicimos en el día de hoy, por ejemplo. Van a aplicar esa evaluación. ¿Listo? Y en el punto, eso consiste en la revisión. Y en el punto 6, ustedes presentan un documento consolidando el marco de la investigación. Entonces, ¿qué debe tener el documento? Debe contener la portada, la introducción, el marco de la investigación, que se divide en planteamiento del problema, justificación, objetivo y conclusiones y bibliografía. Esto es aparte. Las conclusiones son sobre la actividad. ¿Listo? No son las conclusiones de su investigación porque todavía no la han hecho. Y la bibliografía, pues lo que utilizaron para el planteamiento del problema, la justificación de los objetivos. Estas tres cositas, Edwin, planteamiento, justificación de objetivos, es lo que nosotros llamamos marco, o bueno, en la guía se llama marco de investigación. ¿Listo? Listo, profe. Esas tres cositas, ese es el marco de investigación. Profe, una preguntita. Ahí solo prueba el tema de lenguas nativas nomás, ¿no? Verán, chicos y chicas, la idea es que empecemos a consolidar un solo proyecto de investigación y ojalá, mi recomendación sería que ustedes entreguen un proyecto de investigación, el mismo para todos los cursos, si es posible. ¿Listo? Si las temáticas lo dan y si es posible. Porque la idea es que entre todos los tutores que acompañamos el proceso, a partir del curso que estamos trabajando nosotros, brindemos aportes para que ustedes construyan ya de una vez y vayan orientando sus procesos al trabajo de grado. ¿Sí me hago entender? Profe, última pregunta. Y entonces, por ejemplo, nuestro trabajo de investigación con lenguas nativas no está como acorde, ¿no? Sí, porque es que, verán, lo que pasa es que ahí va este punto que yo les mencionaba acá. ¿Dónde está? Este de acá. En este punto de acá, ¿listo? La idea es que ustedes, dentro de la justificación de sus proyectos, trabajen con alguno de estos 9 tópicos de discusión. Como les digo, lengua nativa es difícil trabajar en comunidades como los pastos o con las comunidades afro, porque no existe. O sea, hay vestigios, pero son muy pocos. Sí, se puede profundizar sobre la investigación en lenguas nativas, pero no todos van a querer hacer investigación sobre esos tópicos. Entonces la idea es que ustedes logren, por ejemplo, ustedes si están trabajando lo de plantas nativas, supongamos que se llaman plantas nativas. Entonces, por ejemplo, podemos hablar aquí de transmisión intergeneracional, ¿listo? Los nombres de las plantas, cómo se transmiten esos nombres. ¿Listo? Lo podemos hacer así, ¿listo? Relacionarlo con alguno de estos 9 tópicos y en la justificación ustedes lo describen, lo podrían describir. Verán, nosotros tenemos el próximo CIPAS dentro de... Voy a revisar aquí la agenda de los CIPAS, regálenme un segundito, porque si alcanzamos, vamos a hacer el ejemplo, el ejercicio CIPAS. ¿Dónde está? Profe, otra preguntita. Por Sí, ejemplo, cosa. si nosotros quisiéramos cambiar la investigación sobre en lenguas nativas y en todos los cursos sobre los apellidos propios de acá de nuestra zona. La investigación sobre, pues algunos, ¿no? No todos porque no alcanzaríamos, sino que de algunos, o sea, de dónde es su origen, todo Listo. eso. Pero entonces viene aquí la otra cuestión. Tendrían ustedes que relacionarlo con los contenidos de los otros cursos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ustedes investigan eso? Desde la orientación de investigación educativa. O sea, la idea es, listo, vamos a trabajar los apellidos, pero siempre contextualícenlo al tema de la licenciatura en etnoeducación. Sí, o sea, les voy a ser sincero y honesto para no darles más vueltas. Contextualicen su tema, cualquier tema, a procesos de formación en etnoeducación, a procesos etnoeducativos. ¿Listo? A trabajos con estudiantes, a trabajos educativos con la comunidad pueden hacerlo, no necesariamente van a trabajar en una escuela o pueden trabajar en una escuela, pero sí trabajen al desarrollo de procesos etnoeducativos que intervengan o generen procesos de enseñanza y aprendizaje o de fortalecimiento del aprendizaje o de la enseñanza de algún aspecto. Esa va a ser como el contexto en el marco de la licenciatura en etnoeducación, porque nos estamos formando como maestros y maestras, ¿listo? Entonces nos estamos formando para enseñar y para permitir y generar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, listo, apellidos.
interesantísimo. Esos son esto se llama, me olvidé, Antroponimios. ya estoy viejo. ¿Perdón? Los antroponimios. Los antroponimios pueden, sí, ajá, entonces pueden trabajar antroponimios, listo, pero siempre relaciones son con procesos de formación. Entonces, listo, vamos a trabajar antroponimios, pero los vamos a enseñar a niños de la escuela tal, de tal institución, a partir de estos y estos procesos. Listo, genérenlo así. Se puede, pero relaciónenlo siempre. O sea, ustedes ya saben más o menos cuál es la visión que tiene cada tutor, cada curso, perdón, y que cada tutor les ha descrito en los encuentros tutoriales y en los IPAs que han desarrollado. Ustedes ya saben cuál es la visión. Intenten relacionar. Ya es la tarea de ustedes relacionar todo eso de tal manera que puedan orientar ustedes un proceso de investigación con los aportes de todos los cursos. Mal haría yo en decirles, investiguen sobre lenguas nativas. Yo no sé, tienen que ver, si no existen las lenguas nativas, pues se las inventan. No, porque no hay muchos temas. Con el caso de la comunidad afro, por ejemplo, es bastante complicado investigar sobre lengua nativa porque no existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a generar investigación sobre procesos de identidad cultural o de fortalecimiento de la identidad cultural, procesos etnoeducativos que puedan desarrollarse en escenarios educativos, en sus regiones, en sus territorios. ¿Listo? A partir, obviamente, de las construcciones semánticas, y es que esto lo hablaremos en el encuentro tutorial, cuando les hablo de construcciones semánticas. Pero para que lo vayan buscando, si quieren ustedes por ahí, vamos a tomar la cultura como una construcción de significado, una construcción semántica de lo que hacemos, para lograr ir un poquito más allá del folclore en el tema de la investigación. Pero como les digo, esto lo vamos a profundizar en el encuentro tutorial, en el próximo encuentro tutorial, tanto en Ipiales como en Barbacoas. El próximo, sí, sí, más o menos te respondí, Yuri, perdón. Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, el próximo CIPAS nosotros lo tenemos programado para el 29 de marzo, en 15 días. Si no me falla, exactamente, en 15 días. Entonces, la actividad se entrega ¿qué me recuerda? 16 de abril, ¿sí o no? Si les parece, el 29, la idea sería que ustedes el 29 nos conectemos al CIPAS y traigan ustedes los avances de su marco de investigación, o sea, el problema, por ejemplo, la definición del problema, y los analicemos, los estudiemos y de una vez los revisemos aquí para que ustedes puedan eh, entregarlos con esas correcciones para la actividad, si ustedes quieren. Podemos trabajar el CIPAS siguiente así. ¿Listo? Ustedes me dicen. Y si no, listo, lo ideal, pues igual yo preparo el material y trabajamos otra vez. Material, ejemplo y nos vamos sobre sus proyectos. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Cómo la vieron esto? Porque lo que hicimos fue introducir el tema, definimos el tema y hicimos un ejemplo o unos ejemplos. ¿Les parece bien que sigamos trabajando así los IPAs de lengua nativa con los ejemplos? Sí, profe. Sí, profe, no habría problema. Es que de esa manera es más didáctico, o sea, de esa manera se puede uno entrar y ir evaluando lo que le falta en el proyecto. Claro, exacto. Es que fundamentalmente en investigación, miren, cuando nosotros hablamos de investigación, la palabra evaluación está en el mismo nivel. Cada proceso de investigación es un proceso de evaluación constante. Formulamos el problema, evaluamos ese problema. Formulamos objetivos, evaluamos esos objetivos. Hacemos la justificación, evaluamos esa justificación. Y así vamos generando procesos de revisión, ¿listo? De escritura, revisión, corrección, escritura, revisión, corrección, que nos van a permitir perfeccionar nuestros procesos de investigación. Lo ideal y lo que yo quiero, chicos y chicas, les comento aquí entre nos, es que ustedes logren llegar a noveno semestre con un trabajo de investigación consolidado para que puedan aplicarlo, analizar la información, sustentarlo y graduarse. Eso es lo que yo anhelo, quiero y aspiro con ustedes. Si me ayudan, obviamente, ¿no? Porque solito no puedo hacerlo. Esto es el trabajo conjunto. Yo traigo acá lo que yo conozco más o menos sobre investigación, mi experiencia. Compartimos con ustedes sobre sus trabajos y sobre eso vamos construyendo. Pero entonces sí es importante que si vamos a hacer ejemplos, entonces ustedes me digan, vea, profe, yo tengo esto, quiero esto y esto y esto. Y charlemos más para que yo no hable tanto. La idea es hacer del CIPAS que yo no hable tanto. ¿Listo? Yo creo que se me está olvidando algo. ¿Qué es? No, esto ya lo vimos. Regálame un minutito, reviso acá. Listado de asistencia, chicos, chicas, ¿ya lo diligenciaron? ¿Tuvieron inconvenientes? Ya, profe. ¿Sin problemas? Sí, señor. Ya está esto de acá. Listo.
No, ya está todo. Lo de la página, lo de YouTube ya lo vimos. Listo. De mi parte, entonces, no, si ustedes tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, estoy aquí a su disposición para escucharla y tratar de resolverla. Edwin, Profe, ¿qué es? El de la No, pero asistencia, lo que pasa es que no he podido todavía. vamos Fabián y Edwin, perdón. el de la asistencia no me permite. Eh, no, pero tal vez es la conexión. Si tienes el enlace, lo vuelvo a compartir. Porfa. Con todo gusto. Edwin, ahí lo volví a compartir. Si no te abre inmediatamente, déjalo que cargue, porque a veces el tema es de conexión. Edwin, No, era para lo mismo el compañero Fabián. Ya. perfecto. Entonces ahí les volví a compartir el enlace, diligencia en la asistencia. Si tienen dificultades, me comentan. Como les digo, chicos y chicas, pues de mi parte, eso sería todo. Les agradezco muchísimo su atención, su participación. Me encantaría que el próximo CIPAS sean ustedes quienes hablen y yo me quede más bien calladito. Igual tiendo a hablar mucho también y sabrán disculparme, ¿no? Pero la idea es eso, que ustedes me digan, no, profe, no hable tanto y venga, más bien trabajemos sobre mi proyecto que habla de esto y esto y esto. Y vamos a charlar así y trabajamos de esa manera. Muchísimas gracias, chicos, chicas, cuídense mucho de esos fríos que están haciendo, que están bastante complicaditos. Listo, esperemos este invierno también pase rápido porque eso también mejora las condiciones de conexión, sobre todo en los IPAs, ya en los encuentros tutoriales, pues muy próximamente nos vamos a estar encontrando. Y nada, pues quedo atento. Cualquier cosita, si necesitan una orientación, si quieren profundizar, ya tienen mi agenda de trabajo, la que les compartí la semana pasada, que es la actualizada, eh, mi agenda de atención, perdón. Entonces ustedes, de acuerdo a esas francas de atención, me dicen, charlamos y concretamos una fecha si necesitan una asesoría aparte de la del CIPAS, más digámoslo personalizada o situada ya en el grupo. ¿Listo? Yo quedo atento y nos vemos pues ya de aquí con Ipiales en el próximo encuentro tutorial. Y el próximo miércoles en el CIPAS del curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Qué pena, profe, tengo una pregunta con Cuéntame. respecto al encuentro tutorial que se llevará a cabo el 24 y el 25. No sé si usted sabe, de pronto, ¿es de forma presencial o remota? No tengo esa información. Ahí sí, eso es administrativo y esa información sí no la manejo. Me imagino yo que igual apenas se sepa si va a ser presencial o virtual, les estarán compartiendo la información tan pronto la tengan a disponibilidad. Ahí sí me corchas. De eso sí, a mí de eso sí no sé. Lo administrativo casi no lo manejo. Bueno, profe, muchísimas gracias de todas maneras. Listo, no, con todo gusto.